Lo primero es explicarle en qué van a consistir las clases de física que nos quedan. Ustedes por calendario deberían salir el 11 de diciembre. Por lo tanto, considerando esta clase, nos quedaría 1, 2, 3, 4 clases. Dentro de esas 4 clases vamos a ir profundizando conceptos que consideramos que es bueno darle otra vuelta más, porque sabemos que más adelante se los pueden volver a encontrar y va a ser necesario que tengan un poco de este conocimiento al respecto, ¿ya? Vamos a ver hoy una guía 18 que les acabo de mandar antes de la clase a sus correos institucionales, que tiene relación con la refracción de la luz. Recuerden que la refracción era este fenómeno en que la luz pasa de un medio a otro, que la utilizamos para trabajar el tema de los lentes, cuando pasaban a través de ellos. Por eso cambiaba la dirección al pasar un rayo de luz por un lente, ¿ya? Entonces, en eso van a consistir las clases. Nos quedan 4 clases, son clases de profundización. Las clases van a quedar grabadas y a disposición de cada uno de ustedes. Y eso, recuerden quienes optaron a esta evaluación voluntaria para subir sus notas, la entrega es el próximo martes. Voy mientras a compartir la guía. En realidad la guía la tenemos ordenada en un PowerPoint, así que voy a ir mostrándoles la presentación de PowerPoint para ver hasta dónde llegamos. Y en eso nos vamos a ir basando para avanzar. Esta presentación es lo mismo que tienen ustedes en la guía. Primero, la refracción de la luz. En relación, ustedes pueden ver el PowerPoint, ¿o no? Sí, profe. Ya, súper. En relación a las imágenes que ahí ven, ¿de qué forma aprecian la refracción de la luz en cada una de ellas? ¿De qué forma se puede relacionar la refracción con las imágenes que ahí ven? ¿Alguna idea? Recuerden que la refracción es este cambio de la luz de un medio a otro. Ya, yo les voy a dar una ayuda. Considerando que la luz es una onda y pasa de un medio a otro, refracción de la luz se llama cuando pasa esto, ¿ya? Otra cosa, lo que nosotros vemos son los rayos que se reflejan en los objetos. Por lo tanto, el lente que aquí se puede apreciar, lo que vemos a través de él es gracias a que la luz estaba atravesando el aire, cruza el lente y luego llega a nuestros ojos. De hecho, los lentes se usan como una tecnología para reparar ciertos problemas a la vista, considerando cómo una luz cruza estos lentes que pueden ser convergentes o divergentes, que lo habíamos visto ya. Y en relación al vaso, se puede ver cómo la luz cambia su trayecto al pasar de un medio a otro. Podemos ver que el vaso iba en esa dirección y luego aparece como quebrado. Y eso es principalmente porque la luz cambia la dirección al pasar del aire al agua, ¿ya? Y de hecho, si nosotros vemos, nosotros estamos viendo a través del vidrio, por lo tanto, la luz que rebota en ese lápiz está pasando desde el lápiz al agua, del agua al vidrio y del vidrio al aire. Todos esos fenómenos de refracción afectan la imagen que uno puede ver. Entonces, hay un poco de repaso también dentro de esto. Dentro de los objetivos que vamos a estudiar está definir lo que es la refracción, dibujar los rayos incidentes y refractados, y aquí nos vamos a la parte un poco más matemática sobre el índice de refracción de alguna sustancia o el índice de refracción relativo. Ahí vamos a ver la utilidad que tiene cada uno. Asimismo, el índice de refracción absoluto o relativo, independiente de una sustancia. También determinar el índice de refracción. Vamos a aprender a calcular este índice de refracción y el índice relativo, ¿ya? Pero para el índice relativo necesito más de un medio. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Si no alcanzamos a cubrirlo todo,
no hay ningún problema y lo vamos a seguir abordando durante las clases que quedan. Entonces, primero, más allá de denominarse refracción al cambio de la velocidad, es este fenómeno en que la onda, la luz, pasa de un medio a otro. Consecuencia de ello es que cambie la velocidad de la onda que se está refractando. En este caso estaba hablando de la luz. ¿Ya? Está pasando de un medio a otro medio diferente. El cambio de velocidad, tal como se señala ahí, se debe a que la luz viaja a cierta rapidez. Nosotros sabemos que son 300.000 metros en un solo segundo cuando viaja en el vacío. Ahora, cuando viaja en un medio, al ser una onda electromagnética, distinta a las ondas mecánicas que necesitan un medio, estas ondas electromagnéticas funcionan al revés de las mecánicas. Cuando yo tengo una onda mecánica, al viajar en medios más densos, viaja cada vez más rápido. En cambio, la luz, al tener la naturaleza opuesta a las ondas mecánicas, es decir, que se puede propagar por medio del vacío, si es que yo paso de un medio a otro, de un medio menos denso a un medio más denso, va a disminuir su rapidez. Entonces ahí tenemos dos medios. Medio 1 puede ser aire, el medio 2 puede ser agua, aceite, cualquier elemento que sea más denso. Hay siempre que dibujar esa superficie que me separe los medios. Está el eje normal, que se llama normal porque en matemática algo normal es algo que es perpendicular, que forma 90 grados. Por eso se le llama normal. Tenemos un rayo incidente, que es el rayo que llega a la superficie, el que entra en contacto, y hay un rayo refractado, que es el rayo que pasa al otro lado del medio, ¿ya? El rayo que pasa de un medio a otro. En la naturaleza las cosas no son tan absolutas, no es que el rayo completamente se refracta o cuando un rayo se reflejaba completamente se refleja. Siempre se habla en porcentajes. Hay una porción del rayo que se refleja y hay una porción del rayo que se refracta. Siempre ocurre ese tipo de fenómeno, ¿ya? Pero nosotros simplificamos un poco para poder entender lo que ocurre y por eso se separa en dos situaciones distintas. Reflexión y refracción, pero entiendan que igual son fenómenos que ocurren a la par. Entonces, si el rayo incide de forma perpendicular, es decir, que va por la normal, solamente va a cambiar su rapidez, pero no cambia la dirección, sigue en la misma dirección respetando esta ley de reflexión y refracción. Cuando llega de forma perpendicular, se mantiene de forma perpendicular, ¿ya? Ahí se puede ver que el rayo que incide, en este caso desde abajo hacia arriba, sigue perpendicular al pasar al otro medio. Ahora bien, va a ocurrir este cambio de dirección y velocidad cuando el rayo que llega forma un ángulo entre 0 y 90 grados, ¿ya? Entonces, llega ese rayo azul, tenemos la normal, y el ángulo con el que llega ahora es un ángulo entre 0 y 90 grados. Sería un ángulo de 0 grados si fuera sobre la misma línea horizontal y sería 90 grados si fuera en la misma línea de la normal, ¿ya? Pero como lo hace entre una de esas dos posiciones, es un ángulo entre 0 y 90 grados. Cuando ocurre eso, el rayo refractado se ve y se puede apreciar claramente que cambia un poco la dirección, y la dirección me la da el ángulo con el que avanza, ¿ya? Entonces se distinguen estos ángulos de incidencia y estos ángulos de reflexión, el ángulo con el que llega y el ángulo con el que sale el rayo, ¿ya? Se le llama y representamos con la letra I en relación al nombre que tiene, al ángulo de incidencia que siempre se miden respecto a la normal, ¿ya? Entonces tenemos ahí el ángulo de incidencia. Por otro lado, tenemos el ángulo de refracción del rayo que sale refractado. Y como les decía, se mide en relación a la normal. En relación a la normal vamos a medir los ángulos. Y por eso en algunas ocasiones vamos a hablar de que se aleja o se acerca a la normal. Porque es nuestro punto de referencia.
Ha sido harta información. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, algo que quieran que revise de más atrás? Ya, al parecer van bien. Voy a seguir avanzando. Cualquier duda me interrumpen, no hay ningún problema. Vamos a calcular el índice de refracción absoluto que se llama. Este índice de refracción es una comparación entre las rapideces, entre qué tan rápido se mueve la luz en el vacío en comparación al medio que se está desplazando ahora, ¿ya? En el agua, el índice de refracción vale 1,33 y tal como dice ahí, eso quiere decir que es 1,33 veces más rápida en el vacío que en el agua. Para eso me sirve, para tener una idea de qué tan rápida es la luz, sabiendo que su velocidad en el vacío es de 300.000 metros por segundo. Entonces, la velocidad de la luz en el vacío siempre se representa por la letra c, y es un límite que existe en nuestro universo hasta ahora. Nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío. Hubo un tiempo en que suponían que ciertas partículas podrían haberlo hecho, pero fue un error de calibración del instrumento que estaba midiendo la velocidad, ¿ya? No hay nada que supere la velocidad de la luz en el vacío, hasta ahora. Entonces llamamos c a la velocidad de la luz en el vacío y con la b corta vamos a llamar a la luz, la velocidad que tiene la luz en el medio que nosotros estemos trabajando. Entonces la forma de calcularlo es c partido por b, es decir, estamos comparando la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Aquí hay un ejemplo. Vamos a calcular el índice de refracción absoluto del agua. Entonces sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 metros por segundo, o 3 por 10 elevado a 5 kilómetros por segundo. Y ahí tenemos 225.000 kilómetros por segundo para la velocidad de la luz en el agua. Es decir, en un segundo la luz en el agua recorre 225.000 kilómetros. Es muy rápida. Entonces lo primero siempre es registrar los datos. Nos piden el índice, por lo tanto n es nuestra incógnita. Aquí la voy a marcar. Por otro lado, c lo vamos a tener siempre, porque la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma. Y esta b corta es la que va a cambiar. De esa forma, recordamos la fórmula y reemplazamos. Y una vez que reemplazamos, una estrategia útil puede ser simplificar los ceros del numerador y denominador y después incluir en la calculadora estos valores. Y al incluirlos en la calculadora, nos da 1,33. No tiene unidad de medida, es solamente un número que me dice cuántas veces más rápida es la luz en el vacío que en otro medio. En relación a este problema, ¿tienen alguna duda o consulta que quieran formular? Ya, voy a seguir avanzando. Hay otro problema muy similar también. Hasta el momento no es complicado el cálculo matemático que hay, solamente una división. Ahora no me piden el índice, sino que me piden calcular la velocidad, pero me dan el índice. Recuerden que aquí, de todos los datos que involucran una ecuación, basta con que no me den uno de ellos y yo lo puedo despejar. Entonces, los datos son la velocidad, el índice de refracción y la velocidad de la luz en el vacío, que siempre la tienen. Siempre es 3 por 10 elevado a 5 kilómetros en un segundo. Entonces, la fórmula es la velocidad de la luz partida en el vacío, perdón, la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de la luz en el medio, y lo único que nos faltaría es despejar esto de aquí abajo. Pero como está abajo en un denominador, basta con tenerlo primero de esta forma, es decir, n como b estaba dividiendo pasa multiplicando, y eso es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Luego, como queremos despejar la v, este n va a pasar dividiendo a la letra c y obtenemos lo que está aquí arriba. Por lo tanto, ahora el problema se reduce solamente
a reemplazar y calcular. Entonces, reemplazando la fórmula, tenemos los 300.000 y lo dividimos por 1,5 y eso nos da como resultado 200.000. La unidad de medida de la velocidad que obtienen ustedes es la misma que les den en el problema. Si les dan la velocidad de la luz en kilómetros por segundo o ustedes la usan en kilómetros por segundo, la mantienen de esa forma. Si la van a usar en metros por segundo, el resultado de la otra velocidad sigue en metros por segundo, ¿ya? Recuerden que el índice no tiene unidad. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, consulta en la que quieran detenerse? ¿Hasta el momento va fácil o difícil? Normal. Normal, ¿cierto? Pero hasta ahora es solamente una división y esa división ustedes la deben utilizar para calcular el índice y si les piden la velocidad, porque acá les pueden pedir solo dos cosas, el índice de refracción o la velocidad en el medio. Aquí ya vimos las dos fórmulas que pueden usar. Estas son las dos fórmulas que les van a preguntar en relación a ello, porque la letra C no la tienen que calcular, es un valor conocido, ¿ya? Eso simplifica un poquito las cosas. Vamos con el siguiente. El índice de refracción relativo. Es decir, cuando me dicen relativo es porque es un índice de refracción en comparación a algo. Entonces, tal como les decía, corresponde a la razón. La razón es una forma de comparar mediante la división. Es la razón entre los índices de refracción absolutos de cada uno de los medios. Es decir, ahora voy a comparar no respecto a la velocidad de la luz en el vacío, sino que comparo respecto a la velocidad de la luz y al índice en específico de cada uno de los medios involucrados. ¿Ya? Antes involucraba solo un medio, porque el de la velocidad a la que viaja en el espacio, en el vacío, la conocemos. Sin embargo, ahora vamos a comparar entre esos medios. Tenemos entonces, usando la fórmula del índice de refracción, en esta primera expresión tenemos que para el índice 1, sería la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad 1. Y para el índice 2, tenemos la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad 2, la velocidad en este segundo medio. Entonces, si queremos calcular la razón entre ellos, planteamos la división. El índice 1 partido por el índice 2. Reemplazamos estas fracciones y ahora nos queda una fracción, perdón, una división de fracciones en donde se pueden simplificar estas velocidades de la luz. Recuerden, cuando ustedes tienen una división de fracciones, pueden mantener la primera tal como está y la segunda dar la vuelta. De esa forma, perdón, aquí hay una multiplicación porque cuando se transforma la división en multiplicación se da vuelta. Y de esa forma quizás es más evidente esta simplificación. Por lo tanto, lo que queda es el índice 1 partido por el índice 2 igual a la velocidad en el segundo medio partido por la velocidad en el primer medio. ¿Ya? Eso se obtiene solamente al plantearlo. Por lo tanto, la comparación entre índices de refracción es igual a comparar las velocidades. El cuidado que ustedes deben manejar es que las velocidades aparecen al revés, es decir, si calculo la razón entre el medio 1 con el medio 2, las velocidades deben ser al revés, deben ser el medio 2 con el medio 1. No es necesario que memoricen todo esto, pero sí es importante que lo vayan conociendo y lo sepan aplicar, más allá de memorizarlo. Entonces aquí hay un ejemplo.
sabiendo que el índice de refracción absoluto en el agua es 1,33 y el del hielo es 1,31, ¿cuál es el índice de refracción relativo? Esta es una primera pregunta para ir acercándonos. Entonces, lo primero siempre es anotar los datos. Tenemos el índice en el agua, el índice en el hielo. Luego en la fórmula planteamos, como me dice la pregunta, el índice del hielo respecto del agua, entonces el hielo debe ir primero. Ese es el orden. Cuando me preguntan el hielo respecto al agua, como me nombran primero el hielo va en el numerador de la fracción. Se reemplazan los valores y en este caso este índice de refracción relativo nos dice que vale 0,98. Recuerden que no tiene unidad de medida. Entonces teníamos esa ecuación, ¿ya? Por lo tanto, una conclusión es que las velocidades son inversamente proporcionales a los índices de refracción. Esto quiere decir que si tengo un alto índice de refracción, la velocidad va a disminuir. Es decir, si yo tengo un medio más denso, aumento su índice de refracción, es decir, respecto al ángulo con el que viene llegando el rayo, se va a doblar más, se va a curvar más. Por lo tanto, disminuye más la velocidad de la luz. Esta es una de las cosas importantes en relación al fenómeno que ocurre y no tanto lo matemático que podemos calcular, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, si yo aumento el índice de refracción, disminuyo la velocidad en ese medio, aumento la densidad en el medio. Están netamente relacionadas esas tres variables. Tal como les decía, este índice está asociado a la densidad, por lo tanto, si aumento la densidad, disminuyo la velocidad. Lo mismo que estábamos hablando. Y aquí hay otro ejemplo, otra explicación. Estamos mostrando que un rayo luminoso pasaría de un medio menos denso, puede ser el aire, a un medio... Ah, no, perdón, aquí está al revés. De un medio más denso a uno menos denso. Puede ser que esté pasando del agua hacia el aire, o puede estar pasando del aire al espacio. Entonces, el rayo cuando pasa hacia un medio menos denso, cuando pasa de un medio más denso a un medio menos denso, se aleja de la normal. Recuerden que la normal es esta línea vertical. Por lo tanto, el rayo está llegando de un medio más denso, pasa a un medio menos denso, entonces se aleja. Fíjense ustedes. Y este era el ángulo de la normal. Y es menor a este otro ángulo de la normal. Y eso es lo que les explicaba, que al pasar a un medio menos denso, este se va a alejar y su velocidad va a aumentar. Cuando se aleja de la normal es porque su rapidez aumenta. Y en relación a lo mismo, la otra situación es que de un medio menos denso pasa a un medio más denso. De esa forma, el rayo llega y se va a acercar a la normal. Cuando pasa un rayo más denso se vuelve más lento y se acerca a la normal. Entonces, si medimos los ángulos, tenemos acá el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo que pasó al medio más denso es menor. Es decir, se acerca a esta normal. Hasta aquí. La comprensión de, más allá de lo matemático, sino que la comprensión respecto a qué le pasa a un rayo cuando pasa de un medio menos denso a un medio más denso. ¿Cómo les va quedando? ¿Está claro qué pasa en esas situaciones o no? Súper. Entonces, vamos a avanzar porque de hecho, estas preguntas en relación a qué pasa con un rayo de luz cuando pasa de un medio menos denso a un medio más denso, la he visto mucho en pruebas que son de este tipo, como la PSU, o en este caso la prueba de transición. He visto mucho ese tipo de preguntas en relación a física, ¿ya? Por eso es necesario que comprendan el fenómeno, más allá de lo matemático que hay detrás, que comprendan este fenómeno.
Y aquí hay una tabla que muestra el índice de refracción para ciertas sustancias. En el vacío el índice de refracción es 1. Y eso es de tal forma para que al reemplazar en la fórmula teníamos N1 partido en N2 era igual a lo mismo con las velocidades, pero cambiado los números. Entonces, si la velocidad de la luz es c, al extremo derecho tendríamos c partido por c, porque ambos medios son la misma velocidad de la luz y eso nos da 1. Por lo tanto, acá estaría muy bien que nos dé 1 partido por 1. O cuando queramos calcular el índice, recuerden que era la velocidad de la luz partida en el vacío, perdón, partida por la velocidad en el medio. Si estamos en el vacío, entonces nos queda c partido por c, y eso vale 1. Por lo tanto, también de esa forma podemos calcular que el índice de refracción para la luz en el vacío es 1. De aquí hay otro ejemplo. Si se dan cuenta, la glicerina es un número bastante alto. El diamante tiene un índice de refracción muy alto. El aceite también es otro que tiene un índice de refracción bastante alto. Es decir, si ustedes lanzan un rayo a un vaso que posea un poco de aceite, van a poder ver más claramente cómo se desvía este rayo. Y eso por hoy. Esto lo vamos a continuar la próxima semana. De todas formas, a ustedes les envié la guía. La guía se las voy a proyectar para que se den cuenta que es exactamente lo mismo que estábamos trabajando. Si ustedes se dan cuenta y leen, dice en letra muy grande, no es necesario enviar tus tareas, de que las vamos a ir revisando con estos ejercicios clase a clase, ¿ya? La retroalimentación y la resolución de las dudas que ustedes tengan las vamos haciendo ahora clase a clase. A menos, y siempre está la posibilidad, que alguno de ustedes quiera eh, que le haga una retroalimentación, que se la revise para que ustedes sepan si es que efectivamente van bien. Entonces, en ese caso, sí es recomendable que la envíen. Pero como les digo, las vamos a ir revisando y retroalimentando todas las dudas que ustedes tengan clase a clase. Por eso ahí dicen grande que no es necesario. ¿Ya? Entonces pueden ver lo mismo que estudiamos en relación al índice absoluto, al relativo. Y ahí está el cuadro que acabamos de ver, las conclusiones que nosotros tuvimos, y aquí hay ejemplos para que ustedes lo puedan implementar, los mismos ejemplos que estudiamos. Aquí hay un ejemplo más incluso en relación a lo último, un video que podrían ver y preguntas. ¿A qué se denomina reflexión? ¿Qué es un índice absoluto, el relativo que está visto ahí mismo? Aquí que se muestra un rayo que pasa de un medio a otro, se le dan los índices para que usted entonces concluya si el rayo se va a acercar o se va a alejar de la normal. Como consejo, siempre dibuje usted la normal. Justo ahí donde está el rayo incidiendo, usted lance una línea vertical perpendicular que representa la normal y según lo que le diga, usted lo dibuja acercándose o alejándose. Más abajo tenemos más problemas en relación a rayos de incidencia y otros problemas matemáticos. De hecho, ahí les habla en cuál la luz viajaría más rápido. Es decir, eso es solamente comprender la situación en relación a lo que hemos visto hoy. ¿Alguna duda, consulta, comentario que quieran hacer? Ya, súper. Entonces, si están esas claridades, damos por finalizada la clase.